Estamos de vuelta con Giro a la Derecha con Esteban Hernández y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar de un tema que les había prometido la semana pasada porque esto evidentemente generó mucho ruido y es un tema de suma importancia por el trasfondo que puede generar, ¿no? Y a nivel internacional, esto no es algo de una región en específico y me refiero por supuesto a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Y bueno, para conversar sobre este tema he invitado a quien mejor que César Sabas. Él es analista y experto en seguridad internacional. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Esteban, siempre un placer. El placer es mío. Gracias por haber aceptado la invitación en este espacio Giro a la Gracias a ti. Derecha. Bueno, yo quiero empezar un poquito, César, antes de ponernos el chip de geopolitólogo, en donde tú vas a hablar ya de una manera más fría y precisamente de lo que esto implica o no puede implicar, que hablemos de la acción en sí, ya tú como ciudadano, ¿no? Lo que hizo Nancy Pelosi, ¿a ti te parece que es una acción, digamos, valiente, que es una acción que de una u otra manera le muestra firmeza a China? Bueno, o sea, depende. Si fuese un ciudadano de a pie que no supiese de geopolítica, sobre todo, digamos, si fuese un ciudadano de pie taiwanés, sí, claro, lo hubiese visto bien. Evidentemente que es un símbolo que te esté, digamos, visitando la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y es la segunda en sucesión a Joe Biden, pues bueno, claro que es un símbolo y los taiwaneses, digamos, el taiwanés de a pie debería sentirse honrado con esta visita. Y más que ellos se sienten cada vez más cercados a China, o con China, pues tienen ahí un gran imperio de 1.400 millones de habitantes en todo el frente, que es cada vez más poderoso. Entonces, claro, digamos que este gesto, evidentemente el ciudadano de a pie, digamos, desde un punto de vista ciudadano, que no es geopolitólogo, pues sí, yo lo hubiese tomado bien. Y quería empezar la conversación por ahí porque, bueno, evidentemente ya vamos a entrar en materia y ahora sí, quizás va a haber un poco más de crítica, pero precisamente para ir quitando una vez ese, no sé cómo llamarlo, esos estigmas, esas acusaciones que evidentemente vamos a recibir, porque yo he dicho cosas parecidas con todo y que no soy geopolitólogo, respecto a que, bueno, probablemente después de este programa, César, algunos te acusarán de pro-chino. Y ahora Sí, empiezo. sí, sí. Ahora es a donde vamos a lo caliente, ¿no? Desde un punto de vista de geopolítica, ¿tú crees que esta estrategia fue inteligente? Mira, hasta estos momentos, Taiwán está peor que antes de la visita de Pelosi. Y te digo por qué. Hay lo que se llama la línea media, una línea imaginaria que divide las zonas de control militar entre lo que es la China continental y Taiwán. Es decir, entre lo que es la República Popular China y la República de China. Esto no es oficial, esto se instauró desde la Guerra Fría y la instauraron de facto los norteamericanos, sobrevolando esa zona y no permitiendo que los aviones chinos pasaran a la otra. Desde ese entonces, pues digamos que ese es el status quo. Después de Pelosi, después del viaje de Pelosi, esa línea media ha sido borrada por completo por el ejército chino. No solamente que están volando los cazas chinos y ya no le paran a la línea media, sino que están haciendo ejercicios militares con barcos y todo al otro lado de Taiwán. Taiwán está completamente cercado. De hecho, por primera vez misiles chinos han sobrevolado el espacio aéreo taiwanés. Por primera vez. Y si nosotros consideramos que Taiwán va a tener apoyo militar norteamericano, pues debería tener algún tipo de apoyo militar en estos momentos para de alguna forma mostrarle firmeza a China. Sobre todo teniendo en cuenta que la correlación de poder entre China y Estados Unidos va en camino a desbalancearse por completo. O sea, te pongo un ejemplo. La última crisis del estrecho de Taiwán fue en el año 97. Y en ese momento la crisis finalizó cuando pasó la Armada norteamericana por el estrecho y los chinos no siguieron haciendo estos juegos de guerra. En ese momento China no tenía ni un solo portaaviones. Hoy en día China tiene 3 portaaviones. Pero no solamente que tiene 3 portaaviones, sino que dentro de 13 años va a tener 6 portaaviones. Pero ya va, que todavía no he terminado. No solamente eso, sino que dentro de unos 3 años
la Marina norteamericana tiene que empezar a modernizarse porque gran parte de sus navíos son sumamente viejos. Por el contrario, los navíos chinos son sumamente nuevos. Eso quiere decir que durante toda esta década que viene, Estados Unidos va a tener cada vez menos y menos navíos y China va a tener cada vez más y más navíos. Lo cual quiere decir que si no se utilizó la fuerza para impedir que China acercase a Taiwán ahorita mismo, el año que viene va a ser más difícil, dentro de 2 años va a ser todavía más difícil. Pero entonces, conclusión, antes de la visita de Pelosi, China nunca se había atrevido a hacer ejercicios militares al otro lado de la línea media y cercando todo Taiwán. Hoy en día lo está haciendo. No solamente que lo está haciendo, sino que los juegos de guerra los extienden como les da la gana. Misiles han llegado a la zona económica exclusiva de Japón. Por primera vez, misiles chinos cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. Y la respuesta china fue bastante clara y dijo, no han caído en la zona económica exclusiva de Japón porque China y Japón no han delimitado sus fronteras marítimas aún. O sea, de una vez se los dijo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Pues que lamentablemente geopolíticamente Taiwán al día de hoy es más débil. Y hay un detalle que pasó desapercibido. El día en que Nancy Pelosi voló de Kuala Lumpur a Taiwán, no tengo aquí el mapa, pero la gente lo puede ver el mapa por el cual, o sea, la ruta aérea que tomó el avión y dio todo un vueltón. O sea, si nosotros ponemos Google Maps desde Kuala Lumpur a Taiwán es una línea recta, pero nosotros nos preguntamos, ¿y por qué este avión dio todo ese vueltón? Se metió por toda Indonesia, Filipinas para llegar a Taiwán. Ese avión militar que estaba llevando a Pelosi estaba dándole un mensaje a los chinos, que los chinos lo descifraron. Y el mensaje es el siguiente: si trazamos una línea recta, pasamos por lo que se llama el Mar de la China Meridional. Claro, tiene un nombre chino geográfico, pero eso no es legal. Legalmente, Estados Unidos no reconoce ese mar como mar chino, sino que digamos que hay distintos países que están en disputa. Vietnam, está Filipinas, está Malasia, pero los chinos se han adueñado de todo ese mar y han construido islas artificiales que son bases aéreas, estamos hablando de portaaviones inundibles en toda esa zona y declararon una zona de exclusión aérea. Cualquier avión que pase por esa zona y sea interceptado, pues ninguna armada, ningún ejército tiene poder para luchar contra los chinos ahí. El mensaje que le estaban dando, yo no me voy a meter en una guerra contigo en esta zona. Y los chinos ya lo estaban descifrando. Entonces mira cómo va cambiando la correlación de fuerza en esta zona. Por supuesto que el Pentágono estaba obligado a llevar a Nancy Pelosi. Pero eso no quiere decir que Nancy Pelosi, digamos, ella es la que decide cuál es la ruta del avión. Ella simplemente se monta y pues bueno, lo tienen que llevar. Es un avión militar, pero no es un avión caza. Pero el Pentágono estaba haciendo todo lo posible para evitar una confrontación militar con China en ese momento. Y eso es muy importante. Eso no hubiese pasado en el año 97. De hecho, un poco para agregar a lo que estás diciendo, hay reportes, no sé qué tan cierto, recuérdense que los reportes son especulaciones, ¿no? De que el mismo Biden no quería ni siquiera que ella fuese. Entonces andaban después con ese discursito públicamente de que no es oficial, pero entonces si no es oficial, bueno, si los chinos la derrumban, Estados Unidos no puede hacer nada porque no es oficial. Entonces después cambiaron, bueno, si va a ir, o sea, ahí tenían una melcocha, como decimos nosotros, sobre esta visita. Ahora bien, César, fíjate que yo he leído mucha gente, quizás optimistas, demasiado optimistas, ¿no? Diciendo que tras esta visita China pasó pena, ¿no? ¿Por qué? Porque Nancy Pelosi al haber ido a Taiwán y al ser precisamente la tercera persona o la segunda persona en línea de sucesión después de la vicepresidente, ¿no? Para la presidencia de los Estados Unidos, por supuesto, me refiero. Bueno, el mensaje acá era poderosísimo. Y China, evidentemente, no invadió Taiwán. Entonces se están agarrando de allí para decir que China pasó pena y que Estados Unidos está demostrando su poderío a nivel internacional, incluso en el Extremo Oriente. ¿Tú estás de acuerdo con esta noción? Sí, yo creo también que Xi Jinping de alguna forma pasó pena y por eso mismo es más peligroso porque él está obligado a actuar. Está actuando, está teniendo, digamos, algunas victorias geopolíticas, pero no ha actuado todavía como él lo va a hacer cada vez más cerca. Y yo creo que esta visita de Nancy Pelosi
lo que está haciendo es adelantar el cronograma de la invasión a Taiwán. Xi Jinping demostró que es un hombre muy racional. Ojo, y cuando yo digo racional, yo no estoy hablando de sentimiento, yo no estoy diciendo que es bueno, que es un defensor de la libertad. No. Yo estoy diciendo que es un tipo que no es impulsivo, emocional, que no toma las decisiones a lo loco. ¿Por qué estábamos nosotros preocupados de que el avión de Nancy Pelosi pudiese ser derribado o que el aeropuerto de Taipei hubiese podido ser bombardeado? Porque sabemos que los chinos lo pueden hacer. Vamos a suponer que Nancy Pelosi hubiese dicho, yo voy a visitar a Bogotá. Y Maduro le pone un ultimátum. Todos sabemos que Venezuela no tiene poder para bombardear el aeropuerto de Bogotá ni de interceptar el avión de Pelosi. Entonces nadie se iba a preocupar. Pero en este caso sabíamos que podía. Entonces por eso es una situación muy tensa. Fue una situación muy tensa. Ahora, Xi Jinping controló sus impulsos y él dijo, bueno, o sea, a mí ahorita mismo, en este mismo momento, no me conviene invadir Taiwán. Yo tengo que quitarme esa espina y ahora lo que voy a hacer es adelantar el cronograma. ¿Por qué no le conviene? Primero, porque tiene ahora un congreso en noviembre del Partido Comunista. Esto es muy importante que la gente lo sepa porque China no es una dictadura militar, sino es una dictadura civil y se maneja por el Partido Comunista. Entonces, el mismo Xi Jinping incluso tiene que seguir un cronograma. Y número dos, ¿para qué va a actuar ahorita si dentro de 2 años la Armada norteamericana está todavía peor y la Armada china está todavía mejor? Y si se espera unos 5 años, todavía mejor. Pero ya va, digamos que pavimentando el terreno para quitarse esa espina que le ha hecho Nancy Pelosi y actuar con todas las de la ley. Y ganar, que es a la hora de la verdad lo que le interesa. O sea, Xi Jinping no está ahí para complacer los delirios de gente que opina en Twitter. Él está ahí para, digamos, manejar su imperio y hacer de su imperio el país más poderoso del mundo. Y de paso, él no le debe a ningún electorado. O sea, ahí no van a haber elecciones en China, él no tiene que estar explicando mucho, no tiene que estar explicando nada, sino simple y llanamente él seguir con sus pasos. Entonces, yo más bien lo que vería, y lo que vería no desde un punto de vista optimista, sino todo lo contrario, es que tenemos por una parte Occidente dirigido por gente que está pensando mucho en las elecciones y en ver cómo sus acciones repercuten en las próximas elecciones, y creo que en parte por eso fue el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, para demostrar algún tipo así de, yo soy la que habla duro aquí en el mundo, la irreverencia y todo eso, porque ahora en noviembre se vienen unas elecciones en las cuales los demócratas no están muy bien posicionados, y por la otra parte tenemos un mundo que está dirigido por gente que no depende de votos, sino que va por otra vía, por construir sus imperios, y están dispuestos a esperar el momento indicado para actuar. Entonces, desde ese punto de vista, yo como geopolitólogo no lo puedo ver desde un punto de vista optimista. Fíjate que menciona con el tema de la Armada, de cómo, por todo lo que ya has mencionado, en unos 5 años Estados Unidos va a decrecer un poco y China va a tener incluso un mayor poder, por lo menos a nivel marítimo, ¿no? Porque yo te he leído a ti, de hecho una vez lo conversamos y tú me dijiste, mira, yo creo, y puede ser hasta una especulación un poco irresponsable porque uno no tiene una bola de cristal para predecirlo, pero tú me dijiste, yo creo que quizás lo que puede pasar es que en 2 años, que lo acabas de mencionar otra vez, es cuando China realmente dé el paso. ¿Por qué en 2 años, César, y quizás no en 5? O sea, si a largo plazo le termina conveniendo incluso más. ¿Por qué tú crees que terminen de adelantarse antes de esperar un poquito más cuando ellos tienen esa estrategia a largo plazo bien implementada? Sí, algo que yo quiero decir, porque me han salido muchas veces pseudo expertos a decirme que la invasión va a ser dentro de no sé cuántas décadas, porque los chinos son largoplacistas y los occidentales somos cortoplacistas. Sí, los chinos son largoplacistas, pero no eternoplacistas. O sea, ellos se ponen un largo plazo y a nosotros nos tocó vivir el final de ese largo plazo. Ya los chinos consideran que ya están en el final del largo plazo. Y no solo con Taiwán, sino con Estados Unidos también. Y su misión es expulsar a Estados Unidos del Asia-Pacífico.
Entonces estamos viviendo ese final de largo plazo. Ahora, ¿por qué yo considero que pueden ser en 2, tal vez un poquito más? No soy chino, soy dentro de todo, soy occidental, a lo mejor ellos lo ven un poquito más, pero sí creo, porque sí creo que se ha ido acortando, porque Ucrania les ha demostrado a los chinos que no hay que esperar demasiado y que hay que actuar lo más rápido posible. Si Vladimir Putin hubiese invadido Ucrania en el 2014, nosotros podemos buscar videos de Euronews, por ejemplo, de la Deutsche Welle, de qué pasó en el 2014, por ejemplo, en Crimea o con el Donbass. Hubo regimientos enteros del ejército ucraniano que depusieron las armas y se negaron a pelear. Desde el 2014 hasta acá hubo depuración en el ejército ucraniano. Y por supuesto que eso no pasó ahora. Si Vladimir Putin hubiese invadido en el 2014, la guerra hubiese sido muchísimo más rápida. Entonces los chinos, desde Ucrania, están llegando a la conclusión de que ya están viviendo el final de largo plazo y que no hay que esperar demasiado. Sobre todo, no hay que esperar para los chinos que los taiwaneses logren desarrollar una industria misilística que logre golpear al continente, porque eso sí los va a perjudicar. Entonces, fíjate qué es lo que están haciendo los chinos con estos juegos militares, que la gente cree que esto es, bueno, lanzar tiki-traquis y a la hora de la verdad no es nada. No, aquí hay un diálogo confuciano entre dos chinos, porque a la hora de la verdad los taiwaneses son chinos. Tienen la misma cultura, exactamente la misma cultura, la misma historia, el mismo idioma, todo. Hay un diálogo confuciano entre ellos. Hay juegos militares que están cercando todo Taiwán. Y en estos momentos Taiwán no tiene el poder para expulsar a la armada china. Hasta ahora los juegos han sido por 4 días y supuestamente se pueden extender. Taiwán tiene gas nada más para 11 días. Imagínate tú que se acerquen a Taiwán y nadie mande la armada para sacar a la armada china. ¿Cómo aguanta Taiwán? Taiwán no es Ucrania, que tiene una extensa frontera. Y de paso los chinos, ellos no juegan ajedrez. Nosotros en Occidente jugamos ajedrez. Ellos tienen otro juego de estrategia que se llama Weiqi, que es un tablero gigantesco, que es como una especie de damas. Uno ve todo el tablero lleno de fichas negras y fichas blancas. Es un juego que difícilmente se entiende desde un punto de vista occidental, aunque tiene una regla muy sencilla, pero que a la vez es muy compleja. Y este juego se basa en lo siguiente: gana quien al final del juego controle más del 50% del tablero y que le impida a su enemigo poder seguir jugando. Ese es el que gana. O sea, el que está completamente cercado es el que ganó. Ese es el ajedrez chino, el Weiqi. Y eso es justamente lo que están haciendo en Taiwán. Cerco a Taiwán y le impido continuar. Entonces aquí es donde debió haber estado la Armada norteamericana, en tal caso, tratando de romper de alguna forma el bloqueo. Y si de verdad están interesados en defender a Taiwán por las armas, digamos desde el punto de vista norteamericano, hacer unos juegos de guerra navales con Taiwán que de alguna forma también rompan ese Weiqi que está haciendo Estados Unidos. Por ejemplo, yo lo hubiese hecho enfrente de Taipei y ahí no pueden jugar los chinos con sus buques porque ahí están también los norteamericanos. O sea, sigo el Weiqi. Pero en estos momentos, ok, la señora Pelosi fue para Taiwán, hizo unos Twitter bastante provocativos, se fue en menos de 24 horas y ahí los chinos siguen jugando Weiqi con los otros chinos que ya se quedaron sin piezas para jugar, que son los taiwaneses, porque no hayan cómo decercarse. Yo sí te corrijo algo, yo no soy geopolitólogo, pero acá no jugamos ajedrez, César, acá jugamos ludo. Acá lanzamos dados. La política exterior de Occidente esta es así. Vamos a ver qué pasa. Bueno, está bien, me salió uno, no puedo hacer nada. No, ojo, yo no tengo nada en contra del ajedrez, es muy buen juego, pero son juegos distintos. El ajedrez es muy frontal. Y sí, por no, eso pero, que nosotros. Pero el ajedrez requiere de estrategia y no de suerte. Sí, sí, Entonces le estás dando mucha inteligencia a nuestros líderes occidentales. Yo quiero, fíjate algo, ahí hay un país que mencionaste. Antes de irme a ese tema, déjame preguntarte sobre Estados Unidos. Con todo eso que estás diciendo, bueno, evidentemente Taiwán depende de otros países, no es como Ucrania que, ojo, también ha dependido de otros países y ya lo ha demostrado, ¿no? Sí. Pero Ucrania sí tiene otras ventajas, incluso geográficas, que Taiwán no tiene. Taiwán es una islita con mucha menos población, o sea, pobrecitos, de verdad. ¿Tú crees que Estados Unidos, bajo el contexto actual en donde tienen el conflicto encendido todavía de Ucrania,
Sin embargo, yo me acuerdo que en otras conversaciones que tuve contigo, tú me decías que ellos estaban tratando precisamente de salirse de Europa, de Medio Oriente, para enfocarse en el Extremo Oriente. Entonces, con todo y que tengan ese problema allí prendido en Ucrania, ¿tú crees que Estados Unidos sí esté pensando en un supuesto, no, de actuar y de defender a Taiwán militarmente, no indirectamente como lo hace con Ucrania, militarmente, que coloquen tropas, que coloquen equipos, que coloquen absolutamente todo para evitar que Taiwán sea asfixiado por China? Mira, no sé, porque Estados Unidos se encangrejó. En las entrevistas que tú me hiciste antes de la invasión de Rusia a Ucrania, yo siempre pensé que al final iba a haber una negociación entre Occidente y Rusia. Y parte de lo que yo te decía era que Estados Unidos no podía permitirse dos frentes tan grandes. Pues bueno, lo que hicieron lógicamente no tiene ningún tipo de explicación. Pudiera ser, y es lo que yo creo, que Estados Unidos está gobernado por algunos gente que no conoce muy bien la sociología de los otros países y cree que la economía son solamente números. Y pensaron que, bueno, Rusia invade Ucrania, ponemos unas sanciones sumamente duras, Rusia colapsa en 2 semanas y pues lo ganamos todo. Y eso no pasó. Y ahora tienen el frente ucraniano encendido, al cual se le ha destinado miles de millones de dólares, y esto es muy importante lo que voy a decir, miles de millones de dólares, y no sabemos si esas armas están llegando al frente, porque gran cantidad de las armas, por ejemplo, los drones Switchblade que han sido promocionados, solamente hemos visto 2 videos de los drones Switchblade en acción. ¿A dónde fueron a parar los otros drones? Pues bueno, yo me imagino que es que los rusos no andan lanzando misiles a los locos y se caen en los centros de almacenamiento, y pues gran parte de ese armamento queda perdido. Y algo que yo voy a decir, la cadena CBS de Nueva York acaba de sacar un documental diciendo justamente que hasta los momentos solamente el 30% de todo el arsenal que se le mandaba a Ucrania llegaba al frente. El resto se perdía. Pero ya va. Tal fue la presión que se le puso que tuvieron que eliminar el documental. Y se retractaron diciendo que eso fue antes de que en agosto llegase un general norteamericano para coordinar la entrega del armamento y asegurarse que se llegase al frente. Pero ya va, estamos en agosto, estamos a 8 de agosto. Vamos a suponer que el general llegó el 1 de agosto. Quiere decir que desde el 24 de febrero hasta ahora no estaba ese general. Entonces esa no es la excusa que me puedes decir. Conclusión, pues bueno, lo que quiero decir es, se ha perdido muchísimo dinero y se sigue perdiendo dinero, y lo peor es que no ha hecho que Rusia retroceda. Conclusión, sigue el frente abierto. Entonces, abrir un segundo frente con China, pues no, lamentablemente ahorita Estados Unidos no está en condiciones de lanzarse a 2 frentes. Mucho menos aún que las bases norteamericanas en el Asia-Pacífico, y esto es algo que la gente no lo sabe porque todos vemos a Okinawa y vemos a Guam y todo esto, están indefensas ante China. Ahí necesitan un sistema antimisiles sumamente costoso, porque el grueso del poder chino no son sus portaaviones ni siquiera su armada, sino su industria misilística. Y un escenario que se ha planteado es que China en un buen día pues utilice todo su arsenal misilístico y ataque no a Taiwán, sino todas las bases norteamericanas de Estados Unidos en el Asia-Pacífico, y expulsa de un día para otro a Estados Unidos del Asia-Pacífico. Eso pudiese ser. La Armada norteamericana está luchando por presupuesto militar para el Asia-Pacífico, cuando este año se le ha invertido miles de millones de dólares a Ucrania y no ha tenido éxito. Entonces imagínate tú en la situación en la que estamos. Y peor aún, ¿por qué China trata también a Rusia? Desde el 24 de febrero se viene diciendo, ahora con las sanciones Rusia va a ser un vasallo de China, porque China es la única que le va a comprar y es la única que le va a vender y todo. Y nosotros vemos que China trata muy bien a Rusia. Le dan un trato de muy sí señor. De hecho, ya se acaba de ver en Rostov, una ciudad rusa que está cerquita de Ucrania, camiones chinos, camiones militares chinos. Los chinos se los están vendiendo a los rusos para mantener la guerra. ¿Por qué China trata también a Rusia? Acuérdate que ellos juegan Wakey, como yo te lo dije, cercar. Gran parte de la estrategia de la US Navy
ellos tienen una base militar por Singapur, y era, si estalla una guerra entre China y Estados Unidos, nosotros cerramos el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca, donde está Singapur, es entre Malasia e Indonesia. Por ahí pasa el 30% del comercio mundial, pero por ahí pasan todos los petroleros, todos los barcos gasíferos y petroleros que China importa del Medio Oriente. Si estalla la guerra, cerramos el estrecho de Malaca. Pero ya va, ahora con Rusia del lado de China y con sus recursos infinitos, esos recursos no van a pasar por el estrecho de Malaca, van a venir vía terrestre desde Rusia a China, pasando la frontera. Quiere decir que un cuello de botella que tenía China, milagrosamente se le fue. ¿Y quién lo sacó? Pues aquellos que no quisieron, digamos, negociar ningún aspecto con los rusos en febrero, y están creando un bloque geopolítico demasiado importante entre Rusia y China. ¿Y por qué lo digo? Aunque me llamen pro chino y todo, disculpen, yo no soy el que está manejando la geopolítica de Estados Unidos. Yo no soy los mismos norteamericanos que dejaron perder todo el continente latinoamericano. Correcto. Y todo su espacio, toda su esfera de influencia. Yo no soy ese el que está manejando esa geopolítica, ni soy el que le está quitando los cuellos de botellas a China. Simple y llanamente estoy reflejando una realidad. Si te vas a enfrentar a China, que es tu rival sistémico, primero, no abras dos frentes, y segundo, no hagas que el país con más recursos en el mundo y con un poder militar considerable se haga un fiel aliado de los chinos. Acá hay un tema que también creo que es importante destacar, porque fíjate que cuando nosotros hablábamos del conflicto de Rusia y Ucrania, parte de los argumentos que tú utilizaste para, de una u otra manera, predecir lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí. E incluso desmontar varias mentiras que se dicen en los medios de comunicación, era el tema de la división que existía, o que incluso existe hasta este momento, en la propia ciudadanía ucraniana. No, diciendo, tú me dijiste, Esteban, o sea, no todos son anti-Rusia como te quieren vender, o anti-Putin, sí, para no colocarle la categoría esa de Rusia. Es algo que está mitad y mitad. En Taiwán, creo yo, corrígeme si me equivoco, que no es así. Creo que tanto el partido de gobierno como la oposición, o sea, más del 90% de la ciudadanía es anti-régimen comunista chino, independientemente de que si quieran sí, alguna relación directa con China, pero con el régimen no quieren absolutamente nada, ¿no? ¿Tú crees que sea factible realmente que China, estamos hablando, acá estaba buscando la población de Taiwán, bueno, 23.57 millones versus no sé cuánto tiene China, 1.500 millones, no sé cuánto. Una cosa 1.400 millones. 1.400 millones, ok. Pero, ¿tú crees que teniendo esa animosidad o esa enemistad, si se puede decir así, por parte de la gente de Taiwán, sea un territorio que ellos puedan controlar fácilmente o van a tener que poner cierto orden para controlarlo en su totalidad? Es decir, lo traduzco un poquito, guerrillas. Muy buena pregunta. Guerrilla, para que la guerrilla triunfe, necesita dos aspectos. Uno, apoyo de la población, que en Taiwán claramente lo tendrían, porque muy bien, como lo dijiste, en Taiwán sí la inmensísima mayoría es antipartido comunista chino. Incluso hay algunos taiwaneses que se sienten chinos, pero no quieren nada con el Partido Comunista Chino y por eso tampoco es que van a apoyar a Xi Jinping. Así que tendrían el apoyo de la población. Pero el otro aspecto, que es fundamental, sin estos dos aspectos la guerrilla pues simplemente no va. El otro aspecto es control de las rutas de suministro. Y Taiwán es una isla y va a pelear contra el principal imperio marítimo que se está formando, que es China. Así que en este momento la guerrilla no es viable en Taiwán. Y con respecto a la animosidad de la población, ese es otro aspecto que está impulsando a los chinos a acelerar los planes de conquista de Taiwán. Porque antes de esta presidenta gobernaba el Kuomintang. Y el Kuomintang es el Partido Nacionalista Chino. Es el partido que se enfrentó al Partido Comunista Chino en la Guerra Civil China. Pero, y del Kuomintang era Chiang Kai-shek su líder. Ellos fueron los que se refugiaron en Taiwán, fueron los fundadores del Taiwán moderno. Pero así como fueron los fundadores del Taiwán moderno, ¿cuál fue el nombre que le pusieron a Taiwán? República de China. Ese es el nombre oficial de Taiwán. Entonces ellos se sienten chinos y que en algún momento también se van a reunificar con China.
solo que no quieren el Partido Comunista Chino. Pero ahora viene esta presidenta que ella tiene otra visión, ella ve más allá. Ella dice, bueno, sí, tenemos orígenes chinos, pero ya digamos que ha corrido demasiada agua, ahora ya somos taiwaneses, ya tenemos que desarrollar nuestra propia identidad. Y eso alarmó al Partido Comunista Chino porque dijo, están designificando a Taiwán. Lo mismo que empezó a pasar en Ucrania con Zelensky. Ucrania era un país prorruso toda la vida, y digamos desde el Euromaidán vino un gobierno que era antirruso y digamos que fue trayendo cada vez más y más ucranianos para la ala europea, y en parte por eso también les está costando tanto a Putin. Entonces los chinos están diciendo, no, esta gente está alienando a los taiwaneses que toda la vida fueron chinos. Antes por lo menos, bueno, había unos que eran enemigos pero se sentían chinos. Ahora estos ni siquiera se sienten chinos, hay que acelerar la conquista. ¿Y qué va a pasar cuando China conquiste Taiwán? El embajador de China aquí en Francia ya lo dijo en una entrevista en estos días. Dijo, una vez que conquistemos Taiwán, esa gente debe ser reeducada. ¿Cómo van a reeducar los chinos? Pues campos de concentración, educación pública, y no solamente eso, sino que también veo deportaciones, uso de la fuerza. Lo tienen fácil porque nosotros vemos 23 millones como mucho, pero es que los otros son 1.400 millones. Entonces, con que agarres 10 y los distribuyas por el resto de China, reduques a 3 y te traigas a otros 10 millones del continente chino y los mezcles, pues ya ahí se acabó el pueblo taiwanés. Sí. Acá hay otro país que te quiero mencionar, que es Japón. También lo mencionaste hace algunos minutos, y he visto en las noticias que, bueno, están tratando de aprobar alguna ley o tratando de que les permita a ellos construir nuevamente unas fuerzas militares. O sea, recordemos que desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente Japón ha estado bajo la merced de ¿quién? De los Estados Unidos, sí, ¿no? sí, sí. Es el que se encargó de eso. Yo me imagino que viendo este conflicto, viendo las fuerzas que está agarrando China y viendo que Estados Unidos está en esa postura que tiene, ¿no? Y más con el conflicto de Ucrania, ellos están diciendo, bueno, o nos defendemos nosotros o vamos a hacer también otro Taiwán o otra Ucrania. ¿Tú crees que el plan de China termine de una u otra manera? Porque ellos sí reclaman a Taiwán por cuestiones históricas, culturales y eso. No creo que con Japón suceda eso. Pero ¿tú crees que el plan a largo plazo de China pueda incluir precisamente a Japón? ¿Y tú crees que Japón está actuando de la manera correcta en estos momentos? Mira, yo no creo que China vaya a atentar directamente contra Japón. Y te lo digo ¿por qué? Porque ya eso pasó en la historia. Los chinos ven al Asia Oriental como su zona de influencia, pero más de que tienen que conquistar, sino que todos esos países van a orbitar alrededor de China, sí o sí. O sea, que no tienen otra opción. Y más allá de, por ejemplo, enviar tropas a Corea del Sur para poner a un presidente de ellos se ven siendo tan poderosos que al final a los otros no les va a quedar opción que orbitar. El único país de Asia que no lo hizo fue Japón y se aisló. Y se aisló y se empobreció muchísimo tiempo. Y China tenía el resto de los países de Asia orbitando. ¿Cuál es el gran rival de China en Asia? Ni siquiera Japón, es Estados Unidos. Porque Estados Unidos es el que permite que esos países no orbiten en torno a China, sino en torno a Estados Unidos. Así que China ve, si expulso a Estados Unidos, automáticamente todos van a orbitar alrededor mío. La conquista de Taiwán no solamente desde un punto de vista cultural. Si tú ves en Google Maps, desde Japón hasta Filipinas, hay una serie de islas que impiden que China llegue directo hacia el Océano Pacífico. Eso se llama la primera cadena de islas. Si China tiene Taiwán, rompe esa primera cadena de islas y llega directamente hacia el Pacífico. No habría nada que impida que China hegemonice el Pacífico asiático. Y por eso lo necesita Taiwán sí o sí, que es un portaaviones inundible en Asia. Ahora, ¿qué pasa con Japón? Que si Estados Unidos se va a ir a la guerra con China, necesita sí o sí que Japón también se vaya a la guerra. Porque pasa algo. Nosotros vemos la guerra desde un punto de vista de los juegos de estrategia, los videojuegos. Y yo mando los barcos y los barcos es que están lanzando cañones y eso es infinito, ¿no? A los barcos se le acaban las municiones y hay que reponer las municiones.
A los barcos chinos le van a reponer las municiones ahí mismo que tienen a China y a toda la industria china. Para los barcos norteamericanos eso hay que dar la vuelta al mundo, literalmente hay que dar la vuelta al mundo. Entonces, cuando le lleguen las municiones a los barcos norteamericanos, ya los barcos chinos han disparado otras 3 veces más. Así no se puede ganar una guerra. Entonces necesita Estados Unidos a un gran poder industrial, ahí mismo también, y que esté dispuesto a asumir las consecuencias de que lo bombardeen y que se tenga que defender. Y ese es Japón. Si Japón se va a la guerra junto con Estados Unidos, ahí sí podemos hablar de que hay serias posibilidades de vencer a los chinos. Si Japón no lo hace, entonces ahí Estados Unidos está en un problema. Y por eso necesitan que Japón cambie su constitución, porque la constitución de Japón no permite que Japón se vaya a la guerra al exterior, sino única y exclusivamente para defenderse a sí mismo. De hecho, ni siquiera tiene ejército, sino una fuerza de autodefensa. Pero ahora hay un detalle con Japón. Japón es una sociedad democrática, no es una sociedad dictatorial. Entonces no es que el primer ministro va a ordenar lo que va a hacer el pueblo japonés. Para una sociedad, las sociedades democráticas tienen una debilidad, pero también una fortaleza. ¿Y cuál es la debilidad? Tú no te puedes estar yendo a la guerra así como así, las tienes que convencer, ¿no? O sea, no puedes estar haciendo lo que ha hecho Putin de, por ejemplo, invadir de un día para otro a Georgia o intervenir en Siria cuando le dio la gana. Las sociedades democráticas te exigen cuentas, pero la fortaleza de la sociedad democrática es que si ellas se convencen de que es una guerra justa y de que es un desafío a ellas y lo sienten como de ellos, digamos que asumen el compromiso y van a ir hasta el final, como pasó con Estados Unidos con Pearl Harbor. Atacaron a Pearl Harbor y los norteamericanos salieron y sí, vamos a defender lo mismo. Porque Estados Unidos en parte no se metió en Ucrania, aparte de las armas y todo, porque sabían que pues, era muy difícil convencer a los norteamericanos que Ucrania era algo de ellos, entonces no iba a pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Japón es una sociedad democrática y esta sociedad siente que quien está alborotando el avispero no es China, sino Estados Unidos, van a considerar que ellos tampoco tienen mucho que hacer en una guerra con Asia, porque ellos tienen su vida muy tranquila y el que está alborotando el avispero es Nancy Pelosi. Y de hecho pasó, Nancy Pelosi en Corea del Sur no fue recibida por el presidente de Corea del Sur, porque el presidente de Corea del Sur no podía posponer sus vacaciones. Y en Japón, escucha, y en Japón al portavoz del gobierno le preguntaron sobre la visita de Nancy Pelosi y él dijo muy discretamente, si a nosotros nos hubiesen preguntado, hubiésemos dicho que no era una buena idea. Entonces esto es muy importante porque yo sí creo que va a haber un conflicto en Asia, pero quien alborote el avispero va a ser visto de alguna u otra forma por sus propias sociedades. Ya para ir finalizando, César, acá hay una zona de la que no hemos hablado mucho, de una u otra manera, yo creo que en gran parte por el liderazgo que estábamos criticando al principio, ¿no? Pero ¿en dónde queda Europa en todo esto? O sea, Europa tienen a Ucrania allí, ¿no? Con todo este... Básicamente, ¿por qué no trabajan, digamos, en simbiosis, se pudiera decir, con Estados Unidos? Mira, nosotros nos podemos hacer cargo de lo que pasa en Ucrania, ¿no? Y así tú te puedes enfocar en Taiwán, que bueno, eso también nos va a terminar. Se supone que ellos son occidentales y que están de este lado y están en contra del autoritarismo y las violaciones de derechos humanos y ese estilo de regímenes y la presión y los bloqueos que ellos colocan y defienden a Taiwán y a Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la retórica. ¿Por qué Europa no tiene un papel más protagónico en todo este juego de la geopolítica? Porque bastante importante que es esa zona, pienso yo, ¿no? Bueno, porque sí, pero en Europa, salvo el ejército británico y el ejército francés, aquí lo que hay es ejércitos de chiste. Alemania solamente tiene 9 helicópteros militares en capacidad de volar. Solamente tiene 9. Eslovaquia ya le dio todos sus aviones a Ucrania, que quisiera saber dónde están, y se quedó sin aviones. Y es Polonia la que tiene que defender el espacio aéreo eslovaco. Y de paso, Polonia se quedó sin tanques. Entonces, o sea, Europa está completamente desnuda. Y eso otro detalle, porque Rusia está haciendo la invasión a Ucrania nada más con 200,000 hombres. Rusia no ha convocado a la movilización general. Si Putin, un mal día, convoca la movilización general, esos 200,000 hombres se le suman 900,000 reservistas que tienen que unirse automáticamente, más 5 millones de hombres que están llamados a las armas. Pasan 6 meses en adiestramiento, pero ya Putin tendría un ejército de 6 millones de hombres. O sea, cambia por completo el panorama. Si Estados Unidos se mete una guerra en el Pacífico,
Primera pregunta, ¿quién defiende Europa? Y segundo, si Putin se da cuenta que nadie defiende Europa, ¿quién impide que él en un mal día pues decida convocar a la movilización general y para tomar no Ucrania, sino hasta donde llegue el ejército? Entonces fíjate tú en la situación en la que estamos. Y de paso Estados Unidos, antes, digamos, del 24 de febrero, le pedía apoyo a los europeos para también contener a China en el Pacífico. Y decía, también me tienen que ayudar en el Pacífico. Sí, pero si ahora estalló una gran guerra aquí en Europa, ¿cómo Europa se moviliza para ayudarte allá? Estamos demasiado ocupados en esto. Es más, estamos preocupados de que Rusia no nos corte el gas ahora en invierno. Ajá. Entonces, fíjate tú en la situación en la que estamos. Por eso yo no veía, digamos, lógico antes del 24 de febrero de que Occidente decidiera abrir dos frentes, porque el frente asiático se iba a abrir sí o sí, pero abrir el frente europeo no me parecía lo más conveniente en este momento. Bueno, de verdad que un panorama bastante lamentable, pero de una u otra manera esto es lo que sucede cuando en los liderazgos y en las posiciones de poder no se colocan a gente que es incapaz y que precisamente anda jugando al ludo, ni siquiera al ajedrez, como te estaba mencionando. Ya veremos cómo esto se sigue desenvolviendo, pero evidentemente yo no tengo muchas esperanzas. Bastante que atacaron a Donald Trump, ¿te acuerdas? Cuando la ONU les dijo a los europeos sean autosuficientes con el tema del gas, ustedes no están aportando lo suficiente en el tema militar. Bueno, él era... Sí. Sí. Si me permites un detallito, Ajá. y atacaron a Donald Trump con lo que él decía de, digamos, no tener toda la industria en China, Ajá. digamos que repatriar de alguna forma la industria. Por ejemplo, cuando estalle la guerra en China, hombre, yo no sé qué sanciones se le va a poner a China, porque si se le ponen sanciones a China es que tú sales a la tienda y no vas a tener nada que comprar, todo se fabrica ya. Sí, acá la afectado vamos a hacer tú y yo, no China. Sí, tal cual. Es así. Bueno, de verdad que César, te agradezco muchísimo por haberme acompañado en este giro. Muchas gracias a ti. Era César Sabas, analista y experto en geopolítica, bueno, y en seguridad, comentándonos sobre este frente o este conflicto que se puede armar precisamente, o que ya se iba a armar, pero que se puede ver acelerado tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, y también dándonos un poco luces sobre la geopolítica en términos generales. Acá hay muchos países que están jugando un rol muy importante y que evidentemente todo parece indicar que Occidente no va a salir muy bien parado de esto. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Nos vemos nuevamente mañana a esta misma hora por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube.